Saludo con gusto al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Guillermo. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Muchas gracias. Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que este día, ya hemos referido algunos datos, presentó la medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020. Antes de hablar de las conclusiones, me parece que valdría la pena explicar brevemente en qué consiste esta tarea, este estudio de Coneval. Claro que sí, Guillermo, con mucho gusto. Efectivamente, el día de hoy por parte de Coneval presentamos los resultados de la estimación multidimensional de la pobreza que Coneval cada 2 años estima a nivel nacional y estatal. Dos aspectos importantes. En una primera instancia, estos resultados de esta estimación se derivan de la publicación que realizó el INEGI la semana pasada de la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares 2020, la cual fue levantada entre agosto y noviembre del año pasado y que la semana pasada, reitero, el INEGI ha hecho pública. A partir de esta publicación, Coneval, dando cumplimiento a su tarea normativa de realizar la estimación de la pobreza con este enfoque multidimensional, pues presentamos el día de hoy los resultados. También en un segundo aspecto, es importante recalcar que no solamente consideramos la variable de los ingresos, sino 6 dimensiones que son las que integran el enfoque multidimensional de la pobreza. Muy rápidamente: rezago educativo, carencia de servicios de salud, carencia de seguridad social, calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda y carencia alimentaria. Son las 6 carencias que componen el enfoque multidimensional y bueno, los resultados son muy puntualmente. Los mexicanos en situación de pobreza en 2018, estos representaban en términos porcentuales 41.9% de la población. Para el caso de 2020, 43.9% de la población. Es decir, un incremento de 2 puntos porcentuales de 2018 a 2020 y en millones de mexicanos y mexicanas, 3.8 millones de personas es el incremento en la situación de personas en pobreza para el país. Hay que decir que este estudio no tiene intencionalidad política, más bien aporta información a partir de la cual se pueden construir o mejorar políticas públicas destinadas al desarrollo social. Cabe hacer la aclaración, ¿no? Efectivamente, Guillermo, nuestro mayor interés es que no solamente la radiografía que a nivel nacional estamos presentando el día de hoy, sino también 32 radiografías a nivel estatal. Y justamente en este año, en el cual comenzarán en este segundo semestre del año 15 nuevos gobernadores, gobernadoras, su trabajo en los siguientes 6 años, consideramos desde el Coneval que esta información de pobreza, carencias sociales y bienestar económico será fundamental para que ellos adecúen su política pública y política social con vista a los próximos 6 años. A nivel estatal también te comparto algunos resultados muy puntuales. Tenemos 3 entidades que tienen fuertes incrementos en los niveles de pobreza: Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala. Para darnos una idea de este incremento, el promedio nacional, te comentaba, fue de 2 puntos porcentuales. Quintana Roo fue de 17 puntos porcentuales el incremento entre 2018 y 2020 de los niveles de pobreza. Claramente, y de hecho Coneval ya había publicado con nuestro indicador de pobreza laboral la fuerte afectación que tuvieron Quintana Roo y Baja California Sur en el segundo o tercer trimestre del año pasado, derivado claramente de esta compactación tan fuerte de las actividades turísticas en ambas entidades, lo cual no solamente derivó en un fuerte incremento de pobreza laboral, sino lo que hoy presentamos también, un incremento considerable en estas 2 entidades de la pobreza con este enfoque multidimensional. ¿Por qué crecieron la pobreza y la pobreza extrema? Decías, la pobreza creció en más de 2%, la pobreza extrema en particular creció 1.5%. ¿Por qué? Básicamente, si lo vemos a nivel de carencias, hay 3 escenarios. Una carencia de las 6, la de servicios de salud, que sí también tiene un incremento de 12 puntos porcentuales. De hecho, es la carencia que más
se expandió de 2018 a 2020. En segunda instancia tenemos dos carencias, rezago educativo y carencia alimentaria que aumentaron, crecieron casi marginalmente, apenas 0,3 de punto porcentual, y tres carencias que tuvieron reducciones: la de seguridad social, la de calidad de espacios de la vivienda y servicios básicos de la vivienda. En un sentido de carencias, la carencia de servicios de salud y el tema del ingreso, cuya afectación, pues claramente ya la habíamos también pronosticado previamente por la afectación en los mercados laborales de nuestro país el año pasado. Son estos dos elementos que podríamos considerar a ese nivel de análisis los causantes de este incremento de los niveles de pobreza. Pero también me parece importante destacar lo que ocurrió a nivel territorial. Ya te comentaba de estas tres entidades que tuvieron incrementos considerables en puntos porcentuales de sus niveles de pobreza: Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala. Y una de las características de la metodología multidimensional de Coneval es que también se puede realizar una desagregación rural y urbano. En ese sentido, en el ámbito rural hubo de hecho una disminución de los niveles de pobreza, sí de un punto porcentual, pero finalmente un avance. Pero donde también se ve una afectación es en la población que habita las zonas urbanas del país. Ahí tuvimos un incremento de casi 3 puntos porcentuales, lo que claramente, de nueva cuenta, se vio visualizada la afectación que en el ámbito urbano nos está dejando en términos socioeconómicos los efectos de la pandemia de COVID-19. Déjame hacer un poco más de énfasis en este indicador que me parece a mí muy relevante, que es el de acceso a la salud. Es especialmente relevante, además, en tiempos de pandemia. Aquí en el chat en el que estoy en contacto con algunos de los televidentes, uno de ellos sugiere que esto puede deberse a la desaparición del Seguro Popular y la poca operatividad del INSABI. ¿Está vinculado? ¿Hay forma de saberlo? Sí hay una vinculación, Guillermo. De hecho, invito al auditorio, en especial a quien hace el comentario, que revise la nota técnica de salud, que también es una parte de los varios informes que publicamos y están en nuestra página de internet del Coneval. Y ahí realizamos un énfasis en algunos aspectos que contextualizamos en virtud de este incremento de la carencia. Dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con que efectivamente, cuando revisamos las respuestas de los encuestados a partir de la encuesta de 2018, aproximadamente el 40% de la población respondió que estaba afiliado al Seguro Popular. Ahora bien, para 2020 hubo una reducción de ese 40 a un 26% que respondieron en 2020 que tenían conocimiento de su accesibilidad al derecho al servicio del INSABI. Es decir, esta caída claramente puede ser un factor, ya que si comparamos con aquellas personas que declararon su afiliación a algún servicio público, el IMSS, el ISSSTE, los ISSSTEs estatales, Pemex, tuvieron prácticamente el mismo porcentaje en su comportamiento de afiliación. Ahora bien, un segundo elemento que consideramos también que puede tener alguna incidencia es la fuerte reestructuración que tanto en la demanda como en la oferta de los servicios de salud tuvimos el año pasado. Te doy dos datos relevantes. Cuando revisamos aquellas personas que tuvieron un problema de salud y buscaron atenderse en un cierto lugar, creció 3 millones de mexicanos aquellos que tuvieron que atenderse en consultorios de farmacia, y un poco más de 4 millones de mexicanos aquellos que se atendieron en consultorios y hospitales privados. Es decir, también hubo este fenómeno de reestructuración de los servicios de salud, lo cual Coneval ya desde hace un par de meses comenzamos una evaluación estratégica del sistema de salud de nuestro país, y seguramente a inicios del siguiente año ya daremos este informe de esta evaluación, pero claramente en ese momento tendremos mayores elementos para explicar por qué este incremento de la carencia a los servicios de salud que reportamos el día de hoy por parte de Coneval. A ver, déjame hacer un poco de énfasis y a ver si lo entendí bien. En el anterior estudio, 40% reportaba tener acceso a los servicios de salud del Seguro Popular. En esta ocasión, solo 26% dijeron tener acceso a los servicios de salud a través del INSABI. Habla de una caída del 14%. Es correcto, Guillermo.
decía yo, lo cual es especialmente delicado en tiempos de pandemia. Claro, y justamente parte de las recomendaciones que planteamos en la presentación de estos datos el día de hoy por parte del Coneval es que no solamente se debe de acelerar esta transición administrativa, también algunos elementos que estuvimos revisando por parte del Consejo, es que fueron pocos los estados que al momento de firmar los convenios de colaboración entre las entidades y la Federación y el INSABI, que comenzaron entre febrero y marzo del año pasado. El grueso de las entidades federativas del país, su convenio de colaboración entre INSABI y la entidad federativa comenzó entre agosto y septiembre del 2020, es decir, ya inclusive con la pandemia muy avanzada. Entonces, eso claramente fue un factor que seguramente influyó en el contexto de esta carencia y obviamente la recomendación por parte del Consejo es que no solamente se consolide esta transición entre Seguro Popular y INSABI en las entidades federativas del país, sino que también se dé una mayor difusión para que las personas tengan el conocimiento de que pueden disponer de este servicio ahora a través del INSABI, porque también pareciera ser que en esa baja escala de respuesta que tuvimos en el año pasado se debe al poco conocimiento de las personas que tienen ese servicio público a través del INSABI en las entidades federativas del país. ¿Qué tanto influyó la pandemia en el deterioro evidente que se tiene de un estudio a otro? Bueno, sí, claramente, por un lado, nuestra mayor fuente de información, que fue la ANIT, pudo ser levantada de manera adecuada entre agosto y noviembre del año pasado, lo cual, sin lugar a dudas, nos otorga información muy valiosa de esos meses tan relevantes en términos de la afectación de la pandemia y los efectos socioeconómicos, por un lado. En segunda instancia, me parece que la información que hemos presentado el día de hoy, sin lugar a dudas, nos da pie a analizar cómo lo que inclusive el propio Coneval había señalado, que la afectación en primera instancia, dado el parón de actividades económicas del segundo trimestre del año pasado, iba a derivar en una reducción en los mercados laborales, como tal y como ocurrió, y a partir de ahí una caída de los ingresos laborales de la mayoría de los trabajadores del país. Entonces, también uno de los elementos que hoy publicamos es un incremento de la pobreza por ingresos, si bien no fue tan fuerte como inclusive nosotros la habíamos pronosticado, con un incremento de alrededor de casi 10 millones de personas, en realidad se da una expansión a la mitad de un poco más de 5 millones de personas en pobreza por ingreso, pero me parece que sí es importante recalcar que se debe de continuar en este proceso de recuperación de varias actividades económicas. Claramente el sector turismo seguirá condicionado a las propias condiciones epidemiológicas, pero el resto de las actividades, sobre todo el sector industrial, continuarán consolidándose para una mayor recuperación. Y un dato particular, todo lo que ocurrió en el sector agrícola, agropecuario, exportador el año pasado en el país, en los cuales prácticamente los trabajadores y las áreas que tienen una zona de influencia importante del sector agrícola del país pareciera que no tuvieron mucha afectación, sino al contrario, como te comentaba, en términos de pobreza rural, hubo una disminución de un punto porcentual entre 2018 y 2020 en términos de pobreza rural. Me parece que hay varias incidencias muy heterogéneas a partir de la información que hoy publicamos de lo que nos está dejando la pandemia en pobreza y brechas sociales en el país. Este estudio manda señales de alerta acerca de los cambios que tienen que operarse en políticas públicas para mejorar o para evitar un mayor deterioro. Dado que mide de 2018 a 2020, ¿puede hablarse de un fracaso en la política social? O para no hablar de fracaso y llevarlo a ese terreno, ¿puede hablarse de que es necesario hacer ajustes profundos en la política social? En realidad, uno de los planteamientos que desde otros documentos hemos señalado por parte del Coneval es reforzar la complementariedad de las políticas sociales desde el gobierno federal con lo que realizan las entidades federativas y los municipios. Muy rápidamente te comparto algunos datos. Coneval identificó entre mayo de 2020 y marzo de 2021 más de 1,400 programas que los estados llevaron a cabo
en el contexto de la pandemia para tratar de aminorar la afectación. En ese sentido, otro indicador que publicamos el día de hoy es un ejercicio estadístico que regularmente hacemos cada que publicamos los estudios de pobreza. Tomamos del rubro de transferencias, eliminamos la parte de ingresos por programas gubernamentales de los 3 niveles de gobierno y vemos qué hubiera pasado con los niveles de pobreza. Bueno, lo que estamos reportando el día de hoy es que si retiramos el monto de ingresos por programas sociales de los 3 niveles de gobierno, los niveles de pobreza se hubieran aumentado al doble. Es decir, no hubiera habido un incremento de 2 puntos porcentuales, sino hubiera sido un poco más de 4 puntos porcentuales. Claramente hubiéramos tenido una afectación de más de 7 millones de personas en situación de pobreza. Por un lado, pudiéramos tener esta expresión de que se contuvo el incremento de pobreza a partir de las transferencias monetarias de programas sociales gubernamentales. También el efecto de remesas fue importante, sobre todo en aquellos hogares que declararon tener ingresos por remesas, representaron alrededor del 15-17% de sus ingresos totales del primer y segundo decil, es decir, de los hogares de menores ingresos. Pero también habrá que seguir reforzando los esquemas de formalización del empleo, ya que por otro lado, la carencia de seguridad social la siguen reportando más del 52% de la población. Entonces, las políticas públicas que se deberán de estar planteando hacia adelante es seguir formalizando los niveles de empleo y reduciendo progresivamente los niveles de precarización laboral y también ir reforzando el salario mínimo. Ese es un factor que, si bien lo medimos de manera indirecta en pobreza multidimensional, es muy claro que el salario mínimo que había en agosto de 2018 era de aproximadamente 2,800 pesos mensuales y ahora en agosto de 2020 tuvo un incremento y se consolidó en un poco más de 4,000 pesos mensuales. Entonces también fueron esta parte de política pública de incremento de salarios mínimos lo que ciertamente coadyuvó a que el incremento consolidado de pobreza pues no fuera tan alarmante como el propio Consejo y otras entidades habían pronosticado. El estudio es muy abundante, por lo menos la versión que yo recibí es de 85 páginas. Vale la pena revisarlo y darse cuenta de lo que está pasando en el sitio del Coneval. Te agradezco mucho, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, tu presencia esta noche.